noches. Me llamo Damião Vilela. Soy del interior de Goiás, cerca de Serra da Canjica, en una parte del mundo que no siempre aparece en el mapa, pero donde el mal conoce muy bien el camino. Lo que les voy a decir aquí no es fácil de creer. Ni siquiera yo lo creería si no había vivido con estos ojos que la tierra se comerá. Es algo viejo, de sangre, que pasa de padre a hijo, como una maldición que nunca abandona los huesos. Soy cazador, pero no de esos trampa y pistola de perdigones. Cazo al hombre lobo y en la última luna menguando, una bestia ancestral regresó a vagar por las tierras de nuestra granja. Y fue esa noche, tuve que enfrentarme solo a lo que mi padre dijo que era el fin del linaje o el comienzo de algo peor. Suscríbete al canal, dale me gusta y dime de dónde eres, viendo el video. Desde pequeño, cuando apenas alcanzaba el pestillo de la puerta, mi padre me llevaba con él a pasear por el bosque, armado hasta los dientes y con los oídos siempre atentos a las que dijo el arbusto. Nunca fue muy hablador, pero cuando hablaba era como si cada una de sus palabras pesaba 1 kilo. La primera vez que lo oí decir hombre lobo, debía de tener unos 7 años, quizás 8. Llovía mucho ese día, y nos refugiamos en un cobertizo abandonado en lo alto del montaña. Fue allí donde me contó sobre su abuelo, Benedito Vilela, quien desapareció en una noche de luna llena, después de encontrarse con una criatura de ojos rojos brasa, y gruñó como si llevara un odio ancestral en el pecho. Estas cosas están ahí fuera, Damião, me dijo con esa sequedad suya, mientras afilaba un cuchillo de hoja ancha. Pero solo aquellos con sangre antigua pueden ver de verdad. En ese momento no lo entendí bien, pero con el tiempo aprendí. La familia Vilela tenía cinabrio. Desde la época de los arrieros, cuando la gente aún llevaba sal y cuero a lomos de sus burros, hemos oído, dicen, que en nuestro linaje había algo que atraía a estas criaturas, como si nuestra sangre encendería en ellos una especie de deseo, un hambre, y es por eso que los hombres de nuestra familia siempre aprendió a cazar, a olfatear, a sobrevivir. Mi padre me enseñó todo sobre escuchar el bosque, reconocer huellas que no son de animales comunes, oler el azufre en el aire cuando el viento cambia de repente, pero más que eso, me enseñó a respetar el miedo. Quien no siente miedo muere joven, dijo, y él mismo llevaba las cicatrices de lo que vio. Tenía un trozo de oreja arrancado, 3 cicatrices profundas en la espalda y una pierna que cojeó hasta el final de sus días. La granja donde vivíamos estaba en un valle encajado entre 2 montañas, con un denso bosque a un lado y escasos pastos al otro otra. Era tierra vieja, de esas que parecen tener alma propia. A veces oíamos a los bueyes mugir en el corral sin motivo alguno, o a los caballos encabritarse al amanecer como si hubieran visto algo malo. Y siempre durante la Cuaresma desaparecían las gallinas, las vallas aparecían rotas y los perros estaban acorralados, gruñendo a la nada. Crecí en ese ambiente, aprendiendo a lidiar con lo inexplicable. Mi padre decía que el hombre lobo no era solo una criatura, sino una maldición viviente que podría nacer de un pecado, de un pacto o incluso de una promesa rota hecha bajo la cruz, y que a veces ni siquiera el mismo maldito sabía que lo llevaba dentro hasta que fue demasiado tarde. Una noche, cuando debía de tener unos 15 años, me despertó en mitad de 1906. La noche llovía ligeramente y el cielo era del color del plomo, aunque era luna llena. «Ven conmigo, pero no hagas ruido», dijo. Caminamos por el denso bosque hasta llegar a una cueva donde el ternero había desaparecido. Cuando llegamos, el olor era a muerte, un hedor caliente y dulce que se pegaba en la garganta. En medio del lodo, el cadáver estaba abierto,
como si lo hubieran arrancado de adentro hacia afuera, pero no había marcas de jaguar ni de buitre, solo unas pocas huellas profundas, como si alguien hubiera caminado descalzo en el barro, pero el pie era largo, con 3 dedos y garras. Eso me quedé atrapado en la cabeza durante días. Mi padre me miró y dijo: «Ese de allá es de los grandes. Si regresa, tendremos que prepararnos». Y nosotros preparado. Tenía una pequeña habitación en la parte trasera del granero donde guardaba todo: trampas de hierro, frascos de aceite ungido, balas de plata hechas con monedas de plata, santo y una cruz torcida hecha de madera de cementerio que, según él, alejaba peor. Aprendí a manejar todo eso como quien aprende a orar. Era mi fe, pero el tiempo pasó y mi padre envejeció rápidamente. No era la edad, era el peso de cosas que vio. Dejó de caminar por el bosque, empezó a hablar consigo mismo y, a veces lloraba en secreto de madrugada. Fingía no oír, pero sabía que se estaba desvaneciendo por dentro. Cuando murió, fue un viernes de Cuaresma. Estaba sentado en la silla, balanceándose con un ojo abierto y una mano apretando un rosario, como si tuviera vi al diablo. No dejé que nadie lo tocara hasta que llegó el sacerdote, y aún así, cuando fuimos a enterrarlo, el cielo se oscureció y los buitres volaron bajo, como una señal de advertencia. Después de eso, dejé la vida. De vaquero vendí el ganado, cerré las puertas y comencé a vivir recluido en granja. Pero nunca dejé de oír el sonido del bosque. Y fue en una de esas noches recientes cuando el olor a azufre regresó y los bueyes comenzaron a asumir, aunque yo lo sabía. La bestia había vuelto, pero esta vez era yo quien iba a cazar. Lo que desapareció fue una de las vacas lecheras, una novilla mansa, de esas que saben la camino de ordeño, con los ojos cerrados. Desapareció sin dejar rastro, ni sangre, ni una huella, ni una cerca rota. Cuando fui a ver el pasto temprano por la mañana, solo había vacío. El silencio era extraño, ni cigarras ni pájaros, solo el sonido de mis propios pasos sobre la hierba mojada. Miré al cielo y vi que la luna iba a menguar esa semana. Fue entonces cuando sentí mi piel. Se me puso la piel de gallina en el brazo, como si alguien me hubiera pasado una mano fría por la nuca. Ese tipo de escalofrío que mi padre dijo que era la advertencia. Regresé a casa en silencio, pero ya con la escopeta colgada del hombro. No era un robo, ni un animal salvaje. Era el principio. La noche siguiente fue perro. Totó era un mestizo viejo, testarudo, pero valiente. Dormía en el porche de la casa durante unos 10 años. Una mañana me desperté con él aullando, pero no era un aullido de perro normal, no. Era un sonido agudo como de arañazo, casi un llanto. Salté de la hamaca, agarré la linterna y el arma y salió. La puerta estaba cerrada, ninguna marca en el terreiro, pero el totó desapareció. Solo encontré su collar de cuero roto por la mitad, abandonado cerca del pozo. También tenía un mechón de pelo gris verdoso, con un olor fuerte, que no era ni animal ni humano. Me recordó a algo podrido mezclado con azufre. Lo guardé en un paño y volví adentro. Mi corazón latía como un tambor en una fiesta. Santo. A partir de ese día, la atmósfera cambió. La granja se volvió demasiado silenciosa. Las gallinas dejaron de poner. Los caballos se resistieron cerca de la puerta trasera y relinchó, mirando hacia el bosque. Y por la noche, al acostarme, oí pasos, fuera de la ventana. No era un animal caminando, no. Era algo pesado, con paso firme y lento, como si estuviera rondando, esperando el momento oportuno. Una vez escuché aún un crujido seco, como si alguien hubiera roto la rama gruesa del mango con la mano. Pero cuando miré, no había nada, solo el olor, ese mismo olor. Volví al pequeño cuarto de trastos que mi padre lo usó
y fui a desempolvar las cosas viejas. La cruz torcida seguía allí, colgando donde lo dejó. Las balas de plata envueltas en un pañuelo viejo, aún realmente brillaban con el tiempo. Agarré todo y comencé a reensamblar las trampas. Cuerda, clavos, vidrios rotos e incluso frijoles mucuná, que se dice que ahuyentan a los insectos dañinos. Hice una rueda de sal alrededor del gallinero. Colgué una ramita de ruda en la puerta de la cocina. No por fe, sino por costumbre, porque en esos tiempos hasta un ateo se vuelve devoto. Pero lo peor estaba por venir. Una tarde, ya entrada la noche, me encontraba en el corral, ordenando los comederos de los terneros, cuando oí un ruido que venía desde el arbusto. Era como si alguien estuviera rompiendo lentamente las ramas. No era el viento ni un animal de 4 patas, era cosa que caminaba sobre 2 pies, arrastrando un peso. El bosque quedó en silencio. Entonces se escuchó un sonido, un gruñido profundo y bajo, como si alguien hubiera golpeado una piedra. Me rasqué. Me quedé paralizado. La escopeta estaba apoyada contra la valla, lejos. Yo estaba solo con la hinchada en la mano, de pie, mirando hacia la oscuridad entre los árboles. Y entonces vi 2 pequeños puntos rojos se iluminaron en la oscuridad. No era un reflejo de animal, no. Esa era la mirada de alguien que piensa. Me quedé allí unos minutos hasta que los ojos desaparecen. Me apresuré a volver a casa, cerrando todo con llave. Pasé la noche despierto. Con la lámpara encendida, escuché atentamente. Alrededor de las 3 a.m. volví a oír el aullido, solo que esta vez no era un aullido solitario. Había otro, más distante, otro aún más atrás, como si se llamaran, respondiéndose. 3, aullidos diferentes, resonando por las montañas. Mi padre siempre decía que cuando la manada canta junta es señal de guerra. El otro día fui a la casa del señor Antero, un anciano que vive al otro lado del río, solo, desde que murió su esposa. Era amigo de mi padre, de la época de caza, y conocía las cosas que viven entre las ramas. Cuando le conté lo que estaba sucediendo, permaneció en silencio por un rato, chupándose los labios, como si guardara un amargo secreto. Entonces me dijo en voz baja: «Damião, esto que volvió no es un animal, es una persona, y la gente que se ha vuelto loca a veces ni siquiera sabe que se ha vuelto loca». Le pregunté qué quería decir con eso, y me respondió con una sola pregunta: «¿Has soñado con tu madre últimamente?». Eso me dejó helado por un momento. Adentro, mi madre había muerto hacía años, mordida por una serpiente, dicen, pero en los últimos días, en realidad, había estado soñando, sueños extraños, donde ella apareció llamándome al bosque, con el rostro cubierto por un velo y los pies descalzos, siempre apuntando hacia la montaña. Y yo me desperté sudando con sabor a sangre en la boca. El señor Antero dijo algo que me puso aún más la piel de gallina. El animal que está rondando tu tierra quizás tenga tu sangre y quizás solo regrese a por ti. Volví de casa, con un peso en la espalda que parecía plomo. Esa noche me senté en la silla la mecedora de mi padre, en el mismo lugar donde murió. Miré fijamente la oscuridad, escuchando los grillos, el viento y orando en silencio, no porque pensaba que resolvería el problema, sino porque era todo lo que tenía. Aún podía hacerlo, y fue allí, sentado, que vi la sombra pasar entre los árboles, de pie, con la espalda curvada y los brazos largos que casi tocaban el suelo. La cosa estaba más cerca que nunca, y esta vez sabía exactamente dónde estaba. Vivió. Esa noche no tenía sentido cerrar la puerta, rezar o fingir que era solo imaginación. La cosa estaba cerca y sabía que yo sabía. Era como un juego, un viejo de esos que aprendemos sin querer, pero de los que no podemos escapar.
Dormí con la escopeta apoyada en la pared, el cuchillo de mi padre debajo de la almohada y la luz de la lámpara, temblando en un rincón de la habitación como la llama de una vela en un velorio, y aún con todo que cuando el reloj dio las 2 de la madrugada lo volví a oír. No era un aullido, esta vez fue un rugido tan fuerte que el cristal de la ventana se quebró y los platos en el armario temblaban. Era el sonido de algo que no debería estar allí, como si un hombre y un jaguar gritaban juntos de dolor y rabia mezclados. Eso partió la noche en 2. Me aceleró el corazón y me heló la sangre. Salté sin pensar. Tiré con la red a un lado. Me puse las botas sin preocuparme por los cordones y salí, con la escopeta en la mano. El patio estaba mojado, la tierra oscura y la serenidad hacía que pareciera que el suelo lloraba. La luna menguante apenas iluminaba, pero incluso para que pudieras ver huellas, no de animales, no de personas, huellas profundas, desigual, como si la criatura caminara torcidamente, arrastrando una de sus patas. Seguí. Los acerqué al cerco del corral y allí encontré lo que me hizo temblar. El ternero, negro, el último de la camada, estaba desollado, colgado boca abajo en una de las estacas, como si hubiera sido. Lo dejé allí a propósito. No era para comer, era un mensaje. Volvía por dentro, temblando por dentro, no de frío, sino de rabia y miedo. Tomé la cruz de madera, la puse en mi cinturón, puse las balas de plata en la recámara de la escopeta y se adentró en el bosque. Mi padre siempre decía que un cazador que espera en casa termina convirtiéndose en presa. Así que fui sin linterna, con solo la tenue luz de la luna y el olor del peligro guiándome. Cada paso era pesado, cada hoja que pisaba hacía mucho ruido. El arbusto parecía estar vivo, observando. Entonces, en lo profundo del sendero que conduce a la cueva, lo escuché de nuevo. El rugido esta vez más cerca. Y otro, 3 en total. Solo uno de ellos. No sonaba como los demás. Tenía un tono más ronco y prolongado, casi humano. Me escondí detrás de una roca y me quedé allí escuchando, esperando. Fue entonces cuando vi por primera vez una gran sombra, espalda curvada y brazos largos, caminando de lado como si cojeara. Luego otro, más bajo, ágil, que saltó entre los árboles. Y finalmente un que caminaba erguido, con la cabeza gacha y los brazos balanceándose a los costados. Me vio no sé cómo, pero sintió mi presencia. Se detuvo en medio del sendero, levantó la cabeza y sus ojos brillaron como un faro en la oscuridad, rojos, solo 2 del infierno fijados en mí. Fue en ese momento que el bosque quedó en silencio. Incluso el viento cesó y ella dio un paso, luego otro, y entonces corrí. Disparé la escopeta. Un tiro. Lo rozó porque oí el aullido de dolor, pero no se detuvo. La cosa me arrojó por encima de la roca, empujándome hacia atrás con una fuerza que nunca antes había visto. Caí en el barro, perdí el arma, el cuchillo cayó. Lejos, salté, corrí instintivamente. Me deslicé entre los vides, oyendo las ramas romperse detrás de mí. Ella vino corriendo 4 patas, luego 2, luego 4 de nuevo, gritando, gruñendo, rugiendo. Parecía que todo el bosque era solo un túnel oscuro y ella era el final. Logré llegar al claro, donde había un viejo tocón de árbol que usábamos como marca de caza. Recogí una piedra grande y me quedé de espaldas al tronco esperando. Y luego silencio. Solo mi respiración y el zumbido del miedo en mis oídos. Pensé en rezar, pero mi boca no me escuchaba. Y entonces, en medio del bosque, apareció. Era enorme. Debía de medir más de 2 metros. Su cuerpo estaba cubierto de un espeso pelaje y sucias, patas con dedos largos y garras que brillaban incluso en la oscuridad. La cara, Dios mío, la cara era de un hombre,
pero distorsionada, con un hocico mal formado. Formado, como si lo hubieran tirado hacia adelante con fuerza. Y los ojos era de tristeza, como si estuviera sufriendo, rogando que lo mataran. Pero detrás de eso estaba el hambre. Tenía mucha hambre. Se acercó, gruñendo por lo bajo, y extendió una mano. No atacó. De repente, casi como si esperara que hiciera algo. Levanté la cruz de mi padre, lo tomó firmemente en su mano y dijo en voz alta: «En nombre de Dios, retroceda». La criatura se detuvo. Retrocedió medio paso, pero entonces se oyó otro, rugido más lejano. Y cuando lo oyó se volvió loca, me atacó con todo. Caímos al suelo rodando. Ella intentaba morderme. Sujeté su hocico con mi mano izquierda, mientras mi mano derecha buscaba el cuchillo en cinturón. Fue entonces cuando lo sentí. Su piel no solo estaba caliente, era pura fiebre, como si ardía por dentro. Y ella lloraba. Lloraba mientras me atacaba, gritaba como una persona entre gruñidos. Logré sacar el cuchillo y se lo clavé en el hombro. La criatura se estremeció y se puso de pie en un... Salté y corrí hacia el bosque cojeando, gritando, como si me hubieran arrancado de su propio cuerpo. Me quedé allí jadeando, de rodillas, cubierto de barro y sangre que no era mío. Había ganado. No, eso fue solo una advertencia, un reconocimiento. La criatura quería ponerme a prueba y más. Ahora sabía que estaba listo. Pero yo también sabía algo. Ella me conocía, sabía quién era yo, tal vez incluso más que eso yo mismo lo sabía. Regresé a casa cuando el sol ya empezaba a amenazar el horizonte, arrastrándome con mi cuerpo. Me dolió y mi mente aún más. No pegué ojo en todo el día, y cuando llegó la noche, cuando volví, lo supe. El enfrentamiento aún no había comenzado realmente, porque en lo profundo del bosque había más que una bestia. Había una historia, un secreto, enterrado que ahora estaba empezando a salir de la tumba y que iba a tener que cavar hasta el final. Yo sabía que iba a volver. El corte que le hice debió ser profundo, porque al día siguiente encontré gotas de sangre oscura en el patio, como si hubiera llegado a la puerta de la casa y se hubiera detenido allí. Parecía una burla, una advertencia. Y cuando lo vi, me di cuenta de que esperar sería estupidez. ¿Fui yo o ella? Así que fui tras ella. Pasé el día afilando el cuchillo, limpiando el escopeta, llenando la cantimplora y preparándome. Antes de irme, volví a la habitación de mi padre, donde todo seguía igual que lo dejó, como si fuera a volver en cualquier momento. En la pared tenía un antiguo retrato de su abuelo, Benedito Vilela, y fue allí donde, por casualidad o por el destino, noté un detalle que me dejó helado hasta los huesos. Alma. Los ojos de aquel hombre del retrato eran los mismos que vi en la criatura, rojos. No en el retrato, por supuesto, pero tenía la misma forma, la misma expresión, una mezcla de dolor y rabia. Recordé lo que dijo el señor Antero, que a veces la cosa que nos persigue y nos drena la sangre. Fui a Serra Quebrada, un lugar que mi padre me prohibió. Desde pequeña no entra nadie. Tierra maldita, me entierran mal. Hecho, promesa rota. Nunca lo expliqué bien, pero siempre dejé claro que si algún día iría allí, nunca volvería, porque fue exactamente allí donde fui. Seguí las huellas, las marcas en los árboles, las señales torcidas que quedaban a lo largo del camino, y todo conducía al mismo camino. La ladera de la montaña, donde la maleza es más espesa y las piedras parecen huesos gigantes enterrados en el suelo. La subida fue difícil. El tiempo empeoró repentinamente, como la tapa de un ataúd, y el cielo empezó a agrietarse con los truenos. La lluvia caía con fuerza. De repente, el viento hizo que los árboles bailaran como si estuvieran poseídos. Aún así, seguí adelante con el rifle firme y el corazón apesadumbrado.
En un momento dado llegué a una meseta, un claro, natural rodeado de rocas torcidas y troncos retorcidos. Y justo ahí en el medio, como si me estuviera esperando, ella estaba, la criatura, arrodillada, con las manos en el suelo, respirando con dificultad. Estaba herida, se notaba, pero no era solo eso. Había algo más, un brillo extraño en su cuerpo. Una especie de vapor emanaba de su piel como si ardiera por dentro. Y cuando me acerqué, levantó la cara. La lluvia le lavó la cara, revelando rasgos familiares debajo de su pelaje, la barbilla, nariz, ojos. Y luego habló con voz ronca y rasposa, pero es comprensible, Damião. Eso me detuvo, me congeló por dentro. La bestia conocía mi nombre, no por magia, no por adivinación. Ella me conocía. Tú eres el por último, dijo, intentando levantarse. Su voz era como madera, arañando, piedra. Su padre prometió. Fue como recibir una piedra en la frente. Mi padre prometió. La criatura se acercó lentamente, cojeando, sin mostrar los dientes ni gruñir. Me miró como un perro, vieja, cansada, y entonces, incluso con el miedo ardiendo en las entrañas, pregunté, ¿quién eres? Ella respondió, con una sola palabra, familia. En ese momento casi apreté el gatillo, pero me detuve, porque en ese momento algo dentro de mí tembló de otra manera, un recuerdo, un pedazo olvidado de la infancia, un nombre que solo escuché una vez en un susurro entre mi madre y mi padre cuando yo era todavía un niño. Mi tía, la hermana que mi padre dijo que tenía, murió joven, presa de la fiebre, pero según mi madre, había desaparecido en las montañas una noche de luna, lleno. ¿Celina? Pregunté con la voz quebrada. La criatura tembló, bajó su cabeza y lloró. Me entregó para salvarte, me encerró aquí, olvidé. La lluvia aumentó, los truenos sacudieron el suelo y el mundo parecía desmoronarse. Todo se desmoronaba en mi cabeza. Mi padre hizo un pacto. Él dio su propia hermana para proteger a la familia y sellar la maldición. La atrapó allí, en las entrañas de la montaña, pensando que eso bastaría para contener la sangre maldita. Pero lo que no sabía es que la sangre no fluye, él regresa. Él llama. Esperé a que regresara. Esperé y estaba así por dentro y por fuera. La criatura empezó a retorcerse como si estaba a punto de cambiar de forma. Los huesos crujieron, la piel tembló. Eso ya no era solo una bestia, era puro sufrimiento, carne viva condenada a vivir entre mundos, mitad humano, mitad demonio. Cayó de rodillas y me acerqué. Apunté con la escopeta, la dedo en el gatillo, conteniendo la respiración. Podría acabar con todo allí. Podría cumplir el legado de mi padre, ser el último cazador del linaje. Pero entonces, ella volví a mirar y en esa mirada entre el rojo de la maldición y el brillo de la lluvia, vi. Era ella, Celina, niña, de fotos antiguas con el pelo rizado y una sonrisa triste. La hermana de mi padre, la tía que nunca conocí. Solté el arma, di un paso atrás, pero en ese momento el rugido volvió a sonar. No de ella, sino desde el pie de la montaña. 3 más, aparecieron sombras entre las piedras, 3 diferentes, más pequeñas, más ágiles, más salvaje. La manada. Celina rugió, se levantó como pudo y se colocó entre mí y ellos. Los nuevos monstruos avanzaron. Ella gritó, golpeó el suelo con sus garras. Intenté alejarlos, pero vinieron con hambre, con odio, no por mí, sino por ella. Querían llevársela, reemplazarla. Era el ciclo, el pacto que hizo mi padre. Se estaba desmoronando. Y Matías necesitaba un nuevo sacrificio. Ella era el precio. Todo sucedió demasiado rápido. Uno de los monstruos saltó sobre ella, otro intentó rodearla por detrás. Agarré el arma y disparé. La primera bala dio en el blanco.
el hombro de la criatura que retrocedió, gritando. El segundo entró por el ojo de otro y el animal cayó, temblando, chirriando hasta detenerse. Pero el tercero me vio, avanzó hacia mí como un rayo, me tiró al suelo, me arrancó el brazo con sus garras y entonces rugió. Selina, o lo que quedaba de ella, se lanzó contra el monstruo, empujándolo, garras en su pecho, desgarrando, mordiendo y cortando como un animal enloquecido. Los dos rodaron por el piedra, desapareció en el barranco. Silencio, solo el sonido de la lluvia y mi sangre, goteando. Me quedé allí solo. Los otros dos cuerpos se marchitaban en el suelo, como si la vida en ellos fuera humo que se disipaba. El día comenzaba a... Claro, la niebla cubría las montañas. Selina desapareció. El barranco era profundo. Pero aún hoy lo juro por Dios que todavía la oigo llamarme por mi nombre en el viento. Bajé tambaleándome de la montaña, con el brazo sangrando y el cuerpo dolorido, como si había sido derrotado por 1000 hombres. La lluvia ya se estaba convirtiendo en llovizna, pero el cielo seguía. Pesaba mucho, como la conciencia de alguien que lleva demasiados secretos. Cada paso fue un esfuerzo, pero necesitaba salir de allí, antes de que la luz del día revelara más de lo que debía. El arbusto parecía observarme en silencio, respetando mi dolor, o tal vez espera. Sentí que la sierra no quería que saliera con vida, que algo dentro de mí todavía quería jalarme de vuelta. Pero seguí adelante. La sangre goteaba en el suelo y mi alma temblaba en el pecho. Llegué a la granja al amanecer. Entré a la casa tropezando. Dejé caer la escopeta en la esquina y me desplomé en la hamaca, sin fuerzas ni siquiera para cerrar los ojos. Ojos. El dolor en su brazo era caliente y palpitante, y el corte dejado por las garras. La criatura no parecía normal. No era solo carne desgarrada, era como algo había entrado allí junto con la herida, una sensación extraña, una vibración en el interior, como si la sangre hervía en silencio. Me quedé allí todo el día, febril, entre el sueño y delirio. Soñé con ella, Selina, pero no como un animal, sino como una mujer. Estaba sentada al borde del pozo, mirándome con tristeza y repitiendo una y otra vez una sola frase. Él no me olvidó, me cambió, me desperté sudando, con la boca seca y el brazo dolorido, palpitante. Me quité la camisa y miré la herida en el espejo. Era profunda, sí, pero ya no sangraba. El corte tenía un color extraño, como si la piel se había oscurecido. No era morado por un moretón, era casi gris verdoso, como musgo, y en el centro algo crecía, una línea torcida como una raíz delgada. No era cicatriz, era una marca. Me quedé en casa un día, comí poco y dormí aún peor. Los animales desaparecieron para siempre, ni pollo, ni caballo, ni gato. El silencio en la granja estaba completa, interrumpida solo por el sonido del viento, y a veces pasos en el porche, pasos que no dejaban rastro. Por la noche se oían aullidos, pero no allí, lejos, en las montañas, aquí cerca, detrás del corral, dentro del denso bosque. En la primera semana intenté ignorarlo. Lo atribuí a la fiebre, a mi imaginación, pero cuando fui, mientras iba a buscar agua al pozo, vi las marcas en la cerca, garras profundas como si la madera había sido desgarrado con furia, el mismo tipo de corte que vi en los árboles en montaña, la misma firma y 2 huellas más, una de animal, otra humana, descalza. Ahí fue cuando empecé a entender. No sé, quedó ahí. Bajó conmigo, o mejor dicho, ella entró en mí. El corte en mi brazo empezó a picar, luego a doler, pero no era un dolor normal. Era como si algo dentro quisiera salir, como si latiera en respuesta a los aullidos de la noche. Cada vez que la luna comenzaba a salir en el cielo, la marca ardía y mi visión se volvió borrosa. Mis sentidos se agudizaron.
Podía oír a lo lejos, podía oler el viento, podía ver en la oscuridad. Esto no era normal, esto era herencia, fue transformación. Empecé a desconfiar de lo que mi padre sabía y nunca habló del pacto, de la elección, de la entrega de su propia hermana a cambio de la paz. Pero la paz, ¿para quién? Pensó que sellando a la criatura, enterrando el pasado, sería protegiendo a la familia. Pero olvidó que una maldición es como una mala semilla, brota en silencio en la oscuridad y solo espera la luna adecuada para florecer. Y quizás siempre estuve preparado para esto. Recordé el entrenamiento, de las enseñanzas, de sus palabras sobre la sangre vieja. Recordé cuando dijo que el miedo es lo que separa al hombre del monstruo, pero también dijo que solo quienes tienen el don pueden ver al animal tal como es. Y ahora lo vi. En la tercera noche. Después del enfrentamiento, volví al espejo. Mi cara estaba diferente, no deformado, pero más duro. La mirada más profunda. Los ojos no estaban rojos, pero había algo extraño, un brillo amarillo en la oscuridad. Parpadeé con fuerza, me aparté. Sentí que mi corazón latía con fuerza, garganta seca. Volví al cobertizo, donde aún guardaba las cosas de mi padre. Abrí el cofre de madera y busqué algo que recordaba de mi infancia. El libro, un cuaderno de cuero, manuscrito antiguo. Historias y registros lo llamó, pero era más que eso. Era un diario de cazador. Allí, entre las páginas desgastadas, encontré un pasaje que nunca lo había leído, escondido entre hojas pegadas por el tiempo. Estaba escrito con su letra temblorosa. El linaje no es solo de cazadores, somos guardianes de la sangre, pero la sangre la exige y cuando no se ofrece el cuerpo, se eleva el alma. Celina fue la primera, pero no será la última. Damián, perdóname. Eso me destruyó desde dentro. Mi padre sabía que heredaría la marca, sabía que tarde o temprano la maldición se manifestó nuevamente y preparó todo para que yo pudiera enfrentarlo o aceptarlo. Tal vez pensó que al entrenarme como cazador podría resistir, pero ¿cómo resistir algo que está en tu carne, en tus huesos, en tu sangre? Esa noche no pude dormir. Me senté en el porche mirando el cielo. La luna estaba saliendo, gordo, formándose lentamente, amenazante, y cuando el viento soplaba a través de la paja del techo y trajo ese viejo olor a hierba mojada, azufre y sangre, yo lo entendí. Ella todavía estaba cerca, tal vez protegiéndome, tal vez esperando. Quizás me llamaba a ser lo que ella una vez fue. Y entonces, por primera vez, yo no tenía miedo porque el dolor en mi brazo había desaparecido. El corte se cerró, pero la marca permaneció y brilló en la oscuridad. Desde esa noche ya no soy lo mismo. No es solo el cuerpo lo que ha cambiado, aunque sí ha cambiado. Sí, fuerza en las manos, visión más aguda, olfato animal. Pero lo que más pesa es el silencio que queda dentro de mí, el silencio de comprensión. Porque cuando vemos demasiado, sentimos demasiado, sobrevivimos demasiado. Lo que queda es vacío. El tipo de vacío que ni siquiera la oración llena. Un agujero oscuro. Dentro de mi pecho, donde antes había certeza, ahora solo hay un eco. No se lo he dicho a nadie. El pueblo más cercano es a más de 1,5 leguas de distancia, y a nadie allí le gusta saber lo que pasa en el Bandas de la cordillera de Canjica. Personas que han visto demasiado o hacen demasiadas preguntas. Se vuelve loco. Mejor guardártelo para ti, mejor dejar que piensen que soy solo otro. Un anciano extraño que vive solo en el campo, hablando con el viento y mirando al cielo. Arbusto. Pero yo lo sé y el arbusto también lo sabe. Hay noches en que me despierto con el cuerpo sudado, el corazón acelerado y la sensación de haber corrido durante horas.
A veces encuentro barro en la bota que juraría no haber usado. Otras veces sangre seca bajo la uña. De un animal quizás. O no, hay un olor que no reconozco. Hay una huella en el borde del pozo que no es mía. Hay una marca de diente en la madera de la puerta. Cierro todo, pero cuando me despierto, está desbloqueado. Y ahí está el espejo. Ya no miro, directo hacia él. Cada vez que lo intento, veo algo detrás. Algo que parpadea de forma diferente, que sonríe torcidamente, como si hubiera dos de mí allí. Uno por fuera, humano, el otro por fuera. Dentro, acechando, esperando el momento. La marca en su brazo se convirtió en una cicatriz, una línea oscura y sinuosa que a veces parece cambiar de forma a medida que la luna crece. Y en Cuaresma, Dios mío, durante la Cuaresma arde. Es un fuego frío que empieza en el brazo y sube por la nuca. Me hace temblar hasta el último pelo de mi cabeza y me dan ganas de gritar al cielo. A veces grito, a veces me muerdo la lengua para no gritar. Pensé en huir, vender la tierra e irse, intentar olvidar, pero quienes huyen de su propia sombra solo aprenden a caminar en la oscuridad. Y esta granja, esta tierra, lleva más que mi peso. Lleva los muertos de la sangre, los gritos que mi padre ahogó, los pactos que se hicieron en silencio, bajo la luna y la cruz torcida. Soy la última Vilela viva por aquí. Y no, es por casualidad. La maldición no quiere que muera, quiere que me quede, que continúa. Hay días en que me encuentro vagando por el bosque, sin saber cómo llegué allí. Días en que oigo voces que me llaman desde las montañas. Voces que dicen mi nombre suavemente, con la misma entonación que mi madre lo usaba de niña. Damián, Damián, vuelve, y yo vuelvo. Siempre vuelvo, porque hay cosas que no elegimos, hay cosas que nos eligen. Y yo fui elegido. El otro día fui a cruz a la entrada de la finca, la que mi padre plantó con sus propias manos, diciendo que mantenía a raya el mal. Desde afuera, la madera estaba podrida, llena de termitas. Se cayó sola cuando me apoyé en ella, y cuando miré al suelo donde estaba clavado, había un pequeño hueso de niño enterrado allí. Mi padre ocultó más de lo que dijo. Celina no fue la primera, y puede que ni siquiera haya sido entregado. Puede que haya decidido quedarse, puede que haya surgido por voluntad propia, por desesperación o por amor. Y estoy en medio del camino, mitad hombre, mitad animal, mitad cazador, mitad presa, y cada vez más oigo el llamado del bosque, de la luna, de la sangre. Han pasado algunas semanas desde que llovió. El río se ha desbordado, el puente que conecta con el pueblo se ha derrumbado. Estoy aislado, pero no me molesta. Esto es lo que necesito. La oscuridad me protege, la tierra me acepta, los aullidos me acompañan. Justo hoy volví a oír 3 aullidos, 2 lejanos, uno muy cerca, y no sentí miedo. Sentí añoranza como si fueran hermanos llamando a un hermano lejano. Como si la manada quisiera que recordara quién soy o en quién me estoy convirtiendo. Y tal vez, cuando la luna vuelva a llenarse, iré a la montaña. Subiré sin armas, sin cruz, sin miedo. Quizás me arrodille en el mismo lugar donde vi a Celina por última vez. Espera, espera lo que venga, porque a veces no podemos superar la maldición.